El sol caía sin piedad sobre los labios resecos de Lydia Sawyer, que avanzaba tambaleante cada paso más insoportable que el anterior. 3 días sin agua. En el árido territorio de Arizona en 1878, la habían dejado al borde del delirio. Su vestido de viaje antaño elegante estaba ahora hecho jirones cubierto de polvo y arena. La diligencia en la que viajaba había sido atacada por bandidos. El conductor y los pasajeros fueron asesinados. Ella, con lo poco que le quedaba de fuerzas, había logrado escapar al desierto inmenso y cruel, con nada más que la ropa puesta y la voluntad agonizante de sobrevivir. 1 kilómetro más, murmuró aunque sabía que se engañaba. No había ningún poblado en 50 millas a la redonda. Sus rodillas se dieron cayendo sobre la arena abrasadora, y comprendió con dolorosa certeza que ese desierto sería su tumba. Los buitres ya giraban sobre su cabeza proyectando sombras como heraldos de la muerte. Lydia cerró los ojos, pensando en lo que había dejado atrás en Boston, la plaza de maestra que había abandonado la propuesta de matrimonio, que había rechazado la ilusión de una vida nueva en el oeste. Ahora todo le parecía un error. Un sonido lejano rompió su aturdimiento, el galope acompasado de un caballo sobre la tierra dura. Alucinaciones, pensó, el último engaño de mi mente antes de morir. Pero el ruido creció, insistente, imposible de ignorar. Con un esfuerzo sobrehumano, levantó la cabeza. A través de las ondas de calor, vio a un jinete solitario acercarse erguido sobre un imponente corcel negro. Intentó gritar, pero apenas se salió un croar áspero de su garganta. El hombre la divisó igual, espoleando a su caballo hasta llegar a su lado. La sombra de un sombrero de ala ancha cubría su rostro. De un salto ágil desmontó, se arrodilló junto a ella y la sostuvo con manos firmes pero tiernas. Bajo el ala del sombrero, Lydia alcanzó a ver unos ojos azules intensos. «Voy a morir aquí», susurró con voz quebrada. La respuesta del vaquero fue grave y segura. «No mientras yo esté aquí, señora. No mientras yo esté aquí». Le llevó un botellín de agua a los labios, y aquellas primeras gotas supieron a pura salvación. La conciencia se le escapaba cuando sintió que la alzaban en unos brazos fuertes. Su cabeza descansó contra un pecho ancho, que olía a cuero a caballo. ¡Ah! La inmensidad salvaje del oeste. Al despertar, Lydia estaba recostada en una cama sencilla pero limpia dentro de una pequeña cabaña. El aroma del café impregnaba el aire, y por la ventana se veía el cielo del desierto pintado con tonos morados del crepúsculo. Intentó incorporarse, pero el cuerpo protestó con punzadas de dolor. Despacio, dijo aquella voz profunda. El cowboy apareció ante su vista ofreciéndole una taza de hojalata con agua. «Bebe despacio. Si tomas demasiado de golpe, te hará daño». Lydia lo observó mientras sorbía. Era más joven de lo que había supuesto, quizás unos 30 años, la piel curtida por el sol y esos ojos azules inolvidables. Su cabello, oscuro más largo de lo que marcaba la moda en el este, caía sobre un rostro enmarcado por la barba incipiente. «Gracias por salvarme la vida, señor». «Wyatt Reed», respondió él. «La mayoría me llama Wyatt». Se sentó en una silla junto a la cama. «¿Y usted es...?» «Lydia Sawyer. Viajaba de Tucson a Prescott cuando nuestra diligencia fue asaltada». Su voz se quebró al recordar. Los demás fueron asesinados. El semblante de Wyatt se ensombreció. «Los de la banda Stilwell. Llevan meses sembrando terror en esta tierra. El sheriff no logra atraparlos». La miró fijamente. «Tiene suerte de estar viva, señorita Sawyer. ¿Qué tan lejos estamos de la civilización? Mi rancho queda a unas 20 millas del pueblo más cercano, Willow Springs. Es un lugar pequeño, pero tiene lo básico: un médico, una tienda general, una cantina». Se levantó para revisar un guiso que hervía en la estufa. «Puede quedarse hasta que recupere fuerzas. Luego la llevaré al pueblo». Los ojos de Lydia se llenaron de lágrimas. «No tengo nada. Ni dinero ni pertenencias. Todo me lo robaron». Wyatt sirvió un cuenco de estofado y se lo acercó. «No se preocupe por eso ahora. Lo primero es que recupere fuerzas». La ayudó a acomodarse contra las almohadas. Ella aceptó el cuenco con manos temblorosas. El gesto desinteresado de aquel desconocido la sobrecogió.
¿Por qué me ayuda así? El rostro endurecido de Wyatt se suavizó un instante. Aquí afuera, señorita Sawyer, solo sobrevivimos si nos cuidamos unos a otros. Luego se dirigió a la puerta. Necesito revisar los caballos. Usted coma y descanse. Mañana veremos qué hacer. Sola en la cabaña, Lidia saboreó cada cucharada del guiso. Afuera, el desierto que casi la había devorado se convertía en un manto de estrellas sobre la noche. Por primera vez desde la masacre sintió un destello de esperanza, quizás su viaje aún no había terminado. La mañana siguiente trajo el rumor de actividad afuera. Lidia logró ponerse en pie tambaleante pero firme. Encontró un balde con agua limpia, se lavó el rostro y las manos, y al mirarse en un pequeño espejo colgado en la pared, se estremeció. Su melena rojiza estaba enredada, y su piel enrojecida por el sol. Unos golpes en la puerta la hicieron girar justo cuando Wyatt entraba cargando un fardo de ropa. Wyatt Reed entró cargando un fardo de ropa. Estas eran de mi hermana cuando vino de visita el año pasado. Tal vez te queden un poco grandes, pero están limpias. Lidia Sawyer tomó el obsequio conmovida por aquel gesto. Tu hermana viene seguido, ya no respondió Wyatt con un dejo de melancolía. Está casada y vive en California. Había algo en su voz que sugería una historia más profunda, pero él no dijo nada más. Me quedaré afuera mientras te cambias. En la estufa hay comida lista cuando termines. El vestido de algodón y las prendas interiores eran simples y holgadas, pero infinitamente mejores que los harapos con los que había llegado. Lidia se trenzó el cabello como pudo y salió a reunirse con Wyatt. El rancho era modesto, pero bien cuidado, un corral con varios caballos, un pequeño huerto al lado de la cabaña, y a lo lejos un hato de reses pastando en la tierra seca. Wyatt, junto a una mesa de madera bajo un toldo, servía café. «Te ves mejor», le dijo pasándole una taza. Aún pálida, pero ya con más color. «Me siento casi humana otra vez», contestó Lidia agradecida. «Señor Reed, Wyatt, por favor. Necesito llegar pronto a Willow Springs. Debo avisar a las autoridades del ataque y mandar un recado a mi empleador en Prescott para que sepan que sigo con vida». Wyatt la observó con calma sorbiendo su café. «El médico pasa por aquí cada par de semanas para visitar los ranchos. Justo mañana debe venir. Que te revise primero, asegúrate de estar lista para viajar. Allá afuera casi mueres, Lidia. Un par de días más no cambiarán nada». Su voz sonaba firme pero cargada de ternura. Además, la banda de Jedediah Jet Kane y Boone Walker sigue rondando. Será más seguro esperar. A regañadientes, Lidia asintió. «Tienes razón. Y llámame Lidia». El día transcurrió tranquilo. Aunque todavía débil, ella insistió en ayudar con pequeñas tareas, remendó una camisa, preparó verduras para la cena. Wyatt trabajó en las faenas del rancho, pero regresaba con frecuencia a verla preocupado, pese a su carácter reservado. Al compartir la cena, Lidia preguntó: «Hace mucho que vives aquí, 5 años. Me vine después de la guerra». No dijo cuál, pero la sombra que cruzó su mirada fue suficiente respuesta. «Trabajé un tiempo en las rutas de ganado, ahorré lo justo y compré este terreno. No es gran cosa, pero es mío. Es maravilloso», respondió ella con sinceridad. «Tener tu propia tierra, levantar algo con tus manos, es un logro enorme». Wyatt parecía sorprendido. Tal vez esperaba que ella menospreciara aquel lugar. «¿Qué trae a una dama como tú a esta tierra? Prescott crece, pero aún es rudo». «Soy maestra. El pueblo ofrecía trabajo para fundar una escuela. Mi familia pensó que estaba loca, pero siempre quise aventura, ver algo más que las paredes de ladrillo de Boston y sus salones». Wyatt asintió despacio. «La enseñanza es necesaria. Estos pueblos fronterizos la necesitan». Se detuvo un instante, luego preguntó: «¿Y no dejaste un marido allá en el este?» Lidia negó con la cabeza. «No. Hubo alguien, pero queríamos cosas distintas». No explicó más. No podía hablar de Silas Rowley sin sonar ingrata. Wyatt pareció comprender. La libertad también vale lo suyo. Al día siguiente llegó un médico de aspecto hosco, Doc Cyrus Maddock, que la examinó con precisión. Deshidratación, insolación, agotamiento, pero sin daño permanente.
Tuvo suerte de que Wyatt la encontrara. ¿Cuándo podrá viajar?, preguntó Wyatt. Un día o 2 más de reposo no le harán mal, pero está en condiciones si hace falta. Aceptó el café que Lydia le ofrecía y frunció el ceño. Mala racha con estos asaltos de diligencias. Ya van 3 este mes. ¿Han atrapado a alguno?, preguntó Lydia. No, pero se habla de enviar a los Marshals federales. El gobernador está bajo presión. Estos ataques ahuyentan colonos e inversionistas. Tras marcharse el doctor prometiendo avisar al sheriff Calvin Slocum sobre lo ocurrido, Wyatt se mostró inquieto. Pasó la tarde limpiando su rifle y revisando la munición con meticuloso cuidado. ¿Esperas problemas?, preguntó Lydia cerrando el libro que había tomado de la pequeña estantería de Wyatt. Solo precaución. Los Kane y los Walker no dejan testigos. La miró con suavidad. Pero tranquila, no saben que estás aquí y me aseguraré de que siga así hasta llevarte al pueblo. Esa noche Lydia escuchó los sonidos desconocidos del desierto, los aullidos lejanos de coyotes, el susurro del viento entre los matorrales. Wyatt durmió afuera sobre un petate, insistiendo en que ella ocupara la cabaña. Ese gesto de caballerosidad la conmovió, aunque le pesaba desplazarlo de su propio hogar. Antes del amanecer, Lydia despertó sobresaltada con la mano de Wyatt cubriéndole la boca. Su dedo sobre los labios le indicó silencio. Afuera el suave relincho de caballos y voces de hombres flotaban en la penumbra. Afuera, Lydia Sawyer escuchaba el resoplido de los caballos y el murmullo apagado de voces masculinas. Ginette, susurró Wyatt Reed tan cerca que su aliento le rozó la piel. «Quédate aquí. Mantente en silencio». Se deslizó hasta la ventana espiando por una rendija de las contraventanas, el rifle preparado. Con el corazón desbocado, Lydia se enfundó el vestido prestado y las botas. Si eran los mismos hombres que habían atacado la diligencia, no pensaba quedarse indefensa otra vez. Entre el calor ondulante, alcanzó a ver 4 siluetas montadas acercándose a la cabaña. Wyatt salió por la puerta trasera, fundiéndose con las sombras. Los minutos se hicieron eternos hasta que una voz áspera tronó en la penumbra. «Reed, sabemos que escondes a la mujer de la diligencia. Entréganosla y nos iremos». La respuesta de Wyatt, firme y serena, se oyó clara en la quietud del amanecer. «Aquí no hay ninguna mujer, Kane. Solo yo y estas tierras miserables. Sigan su camino». Una carcajada cruel respondió. «Mi hermano reconoció las huellas de tu caballo cerca del asalto». «Siempre fuiste un mal mentiroso, Wyatt». A Lydia se le heló la sangre. Ya sabían que estaba allí. Esos hombres eran los asesinos de inocentes y ahora la querían muerta. Un disparo estalló astillando la madera junto a la puerta. Instintivamente se agachó y gateó hasta el baúl de Wyatt. Allí sus dedos encontraron un revólver justo cuando un forajido barbudo irrumpía en la entrada. Sus ojos se abrieron de sorpresa al verla, pero antes de que levantara el arma, Lydia disparó. El retroceso la sacudió y el hombre cayó hacia atrás, sujetándose el hombro. Fuera los disparos se multiplicaban. Lydia se arrastró a la ventana y vio a Wyatt parapetado tras el bebedero, enfrentando a 2 hombres, mientras un tercero lo flanqueaba desde el corral. Sin pensar, apuntó y disparó. Falló, pero obligó al bandido a cubrirse. El tiroteo pareció eterno, aunque solo fueron minutos. Al terminar, 2 cuerpos yacían inmóviles en la tierra, un tercero herido, y el cuarto huyó a galope. Wyatt irrumpió en la cabaña con el rostro mezcla de alivio y enojo al verla con el arma en las manos. ¿Estás herida?, ella negó temblando. «No. Disparé a uno de ellos». Los ojos de Wyatt se suavizaron. «Me salvaste la vida. Ese que intentaba flanquearme me habría tenido a tiro si no hubieras intervenido». Le retiró con cuidado el revólver. «Se acabó por ahora, pero volverán». El bandido herido confirmó lo que temían la banda de Jedediah Jed Kane, y Boone Walker sabía que había una testigo. No descansarían hasta silenciarla. «No podemos quedarnos aquí», decidió Wyatt, reuniendo provisiones. «Volverán con más hombres. Tenemos que llegar a Willow Springs y avisar al sheriff Calvin Slocum».
En menos de una hora cabalgaban a todo galope por el desierto Lidia montada en el caballo de repuesto. El camino al pueblo sería largo y expuesto. Ella lo observaba de reojo, la mandíbula tensa, el cuerpo alerta, siempre vigilante. Ese hombre la había rescatado 2 veces arriesgando su vida y su hogar por una desconocida. En Boston la habían cortejado con flores y poemas, pero ninguno mostró el valor y la nobleza que Wyatt demostraba sin pedir nada a cambio. Al mediodía hicieron alto bajo la sombra de unas rocas. Wyatt compartió cecina y galleta dura junto con el agua tan preciada. «Lo siento», dijo Lidia de pronto. «Solo he traído desgracia a tu puerta». Él la miró fijo. «No tienes de qué disculparte. La sangre está en manos de los Kane, no en las tuyas. Mi rancho es solo un lugar, puede reconstruirse. Lo que importa es ponerte a salvo». Algo en su voz la hizo levantar la vista. «Y tu seguridad». Una sonrisa leve le rozó los labios. «He sobrevivido a cosas peores». Durante la marcha, Wyatt le contó cómo había peleado en la guerra, cómo la fiebre se llevó a sus padres y cómo vagó hacia el oeste buscando un rumbo. Lidia a su vez le habló de Boston, de su vocación de maestra y de su deseo de marcar la diferencia en las comunidades fronterizas. Al caer la tarde acamparon entre peñascos que ofrecían defensa. Wyatt encendió un pequeño fuego, aunque se notaba su incomodidad por la luz. «Nos turnaremos la guardia», dijo, mientras revisaba el rifle por enésima vez. «Yo tomaré la primera». Lidia se envolvió en la manta que él le tendió, incapaz de dormir. Se quedó contemplando la silueta de Wyatt contra el cielo estrellado, preguntándose qué extraño destino los había cruzado. Apenas habían pasado 4 días desde que la halló moribunda en el desierto, y ya ese desconocido se había vuelto indispensable para ella. Al fin, el sueño venció a Lidia Sawyer, aunque ligero y entrecortado. Despertó de golpe con la mano de Wyatt Reed sobre su hombro. «Vienen jinetes», murmuró. «Tenemos que movernos. Ahora». Apagaron la fogata y montaron en plena oscuridad galopando hacia una cresta donde quizá podrían despistar a sus perseguidores. Los disparos resonaron detrás, obligándolos a acelerar. Lidia se aferraba a la crin de su caballo, luchando por no caer mientras el animal trepaba la pendiente rocosa. En la cima la desgracia la alcanzó. El caballo tropezó y ella rodó al suelo. Un dolor agudo le atravesó el tobillo al intentar ponerse de pie. Wyatt estuvo a su lado en un instante. «¿Puedes montar?». Ella intentó apoyar el pie y gimió de dolor. «Sí, tengo que hacerlo». Sin más, Wyatt la levantó y la colocó sobre su propio caballo montando detrás de ella. El animal de repuesto, ahora sin jinete, huyó en la oscuridad. «Agárrate fuerte», susurró él rodeándola con los brazos mientras tomaba las riendas. Descendieron por la ladera contraria usando la penumbra y el terreno abrupto para burlar a los que los seguían. Al amanecer, estaban lejos de la ruta en un cañón estrecho, donde un manantial ofrecía agua. Wyatt ayudó a Lidia a desmontar sosteniéndola mientras cojeaba hasta una roca plana. «Déjame ver ese tobillo». Sus manos firmes pero suaves le quitaron la bota y revisaron la hinchazón. «No está roto, solo un esguince fuerte». Rasgó tiras de su camisa para vendarla con una ternura inesperada en un hombre tan recio. Lidia lo observó notando las arrugas de cansancio en su rostro, la manera en que sus ojos se alzaban hacia las paredes del cañón. «Siguen tras nosotros, ¿verdad?» Wyatt no dulcificó la verdad. «Sí, pero hemos ganado tiempo». Terminó el vendaje y se sentó junto a ella. «Willow Springs aún queda un día de camino, y eso si no evitáramos los senderos principales». Se quedó pensando. A unas 5 millas al este hay un campamento minero abandonado. Tal vez encontremos gente o caballos. Y si no... Sus ojos azules se clavaron en los de ella. «Seguiremos hasta hallar un lugar seguro». La determinación inquebrantable de Wyatt le devolvió valor. «Guía tú, señor Reed». Él sonrió una sonrisa genuina que transformó su rostro curtido. «Eres una mujer extraordinaria, Lidia Sawyer». Descansaron 1 hora y reanudaron la marcha compartiendo el mismo caballo. El contacto cercano habría escandalizado a cualquiera en Boston, pero en medio del desierto aquello era lo de menos. Sobrevivir dependía de la confianza, y Lidia confiaba en Wyatt con su vida.
El campamento minero resultó ser un conjunto de chozas derrumbadas y túneles vacíos. Para sorpresa de ambos, no estaba desierto. Un pequeño grupo de apaches lo usaba como refugio de caza. Wyatt habló con ellos en frases torpes y gestos, y Lydia suspiró de alivio cuando el líder Grey Bear mostró reconocerlo. Una vez ayudé a su hijo, explicó Wyatt. Un caballo lo tiró y le rompió la pierna. Yo lo atendí. Grey Bear les ofreció refugio y comida, carne seca y una especie de atole que Lydia devoró con hambre. Más importante aún, prometió guiarlos hasta un paso seguro hacia Willow Springs, lejos de las rutas vigiladas. Esa noche, junto al fuego del campamento apache, Lydia sintió la mirada intensa de Wyatt sobre ella. Su corazón latía con fuerza. Cuando sus anfitriones se retiraron a sus chozas, quedando solos frente a las brasas moribundas, él habló por fin. Cuando lleguemos a Willow Springs, ¿qué pasará después? Ella no había pensado más allá de sobrevivir. Supongo que seguiré a Prescott a tomar mi puesto de maestra. Dudó un instante. Y tú, mi rancho ya no es seguro. Los Kane y los Walker lo estarán vigilando. Quizás sea hora de marcharme. El pensamiento de que él se fuera le trajo una punzada inesperada. ¿Y a dónde irías? No lo sé. Al norte, tal vez Montana, Wyoming. Más pasto, menos problemas. La miró con seriedad. A menos que Wyatt parecía luchar con sus palabras, poco común en un hombre tan directo. A menos que tuviera una razón para quedarme. El aliento de Lydia se cortó. ¿Y cuál sería esa razón? Él extendió la mano y tomó la suya. Su palma era áspera, cálida. Sé que no ha pasado mucho tiempo. No soy el tipo de hombre al que estás acostumbrada. Pero estos días contigo, nunca conocí a alguien como tú. Tu coraje, tu espíritu, la manera en que no dudaste en pelear cuando hizo falta. Lydia se inclinó hacia él, vencida por algo más fuerte que las normas o la prudencia. Yo tampoco conocí a nadie como tú, Wyatt. Su otra mano acarició el rostro de ella, suave como un susurro. Si salimos vivos de esta, ¿me permitirías cortejarte? No necesariamente en mi rancho, pero en algún lugar donde pueda verte. Tratarte como corresponde si me dejas. A la luz temblorosa del fuego, sus ojos mostraban duda, esperanza, y algo más profundo que hizo latir con fuerza el corazón de Lydia. Sin pensarlo, se inclinó y posó sus labios sobre los de él. El beso fue breve, casi inocente, pero lo cambió todo. Al separarse, el rostro de Wyatt Reed mostraba asombro y una alegría contenida. Tomaré eso como tal vez, dijo con voz ronca por la emoción. Lydia Sawyer sonrió. Un tal vez definitivo. Al amanecer partieron con Grey Bear como guía, siguiendo huellas de caza y cauces secos que los mantenían lejos de los caminos principales. Lydia cabalgaba con Wyatt, pues su tobillo herido le impedía montar sola. La cercanía ya no era incómoda, sino reconfortante. Sentirlo sólido a su espalda le recordaba que no estaba enfrentando aquel peligro por sí misma. A mediodía habían avanzado bastante. Grey Bear señaló una mesa rocosa a lo lejos. Willow Springs está más allá, medio día de camino. No quiso seguir explicando a través de Wyatt que su gente no era bienvenida en el pueblo de los blancos. Tras despedirse, los dos continuaron solos. A medida que el terreno se volvía familiar, Wyatt se mostraba un poco más tranquilo. A una milla está un rancho, le dijo. Pertenece a los Rawlins, gente de fiar. Podemos descansar allí y quizá conseguir caballos frescos. El rancho de Ezekiel Zeke Rawlins era un alivio a la vista, una casa amplia, establo y cobertizo bien cuidados. Un hombre salió al porche con escopeta en mano, pero la bajó al reconocerlo. Wyatt Reed, pensaba que seguías en tu rancho. Las cosas cambiaron, Zeke. Wyatt desmontó y ayudó a Lydia a bajar. Es la señorita Lydia Sawyer. Necesita un techo y un lugar donde reponerse. Clara May Holloway, esposa de Zeke, la miró con compasión y sin dudar la condujo adentro, preocupada por su tobillo vendado y su rostro cansado. Pronto Lydia estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de té fuerte mientras Clara revisaba su herida. Por la ventana llegaban fragmentos de la conversación entre Wyatt y Zeke, la banda de Jedediah Jed Kane y Boone Walker.
Testigo, necesitamos avisar al sheriff. Clara detuvo sus manos al vendar el tobillo de Lydia. Pobre criatura. Primero el ataque a la diligencia y ahora esto. Y el rancho de Wyatt tuvieron que abandonarlo. Lydia tragó saliva, la memoria aún fresca. Hubo un tiroteo. Clara le dio una palmada cariñosa en la mano. Wyatt es un buen hombre. El mejor vecino que hemos tenido. Si él cuida de ti, estás en las mejores manos. Poco después, Wyatt y Zeke entraron con semblante serio. Zeke irá a Willow Springs a avisar al sheriff Calvin Slocum, explicó Wyatt. Nosotros partiremos en cuanto hayas descansado un poco. Los Kane tienen amigos en el pueblo, añadió Zeke. Es mejor que la ley sepa lo que pasa. Clara insistió en que se quedaran para una comida decente. Lydia agradeció poder lavarse y ponerse un vestido limpio prestado. Aunque a Clara le quedaba más suelto, era un alivio comparado con sus ropas destrozadas. Al salir del cuarto encontró a Wyatt en el pasillo. Se había afeitado y aún tenía el cabello húmedo. ¿Te ves?, empezó titubeando. Humana otra vez, sonrió Lydia. Hermosa, completó él sin apartar la mirada. La palabra quedó suspendida entre ambos, intensa y sincera. Antes de que Lydia pudiera responder, Clara los llamó a la mesa. Comieron rápido sabiendo que el tiempo apremiaba. Zeke ya había partido rumbo al pueblo, y el sol comenzaba a bajar en el horizonte. Con caballos frescos y un fardo de provisiones, se prepararon para la última parte del trayecto. Clara le colocó a Lydia un chal para el frío de la tarde. Wyatt Reed, me la traes de vuelta a visitar cuando esto termine. Ya es hora de que tengas algo en tu vida además de vacas y caballos. Las mejillas de Wyatt se sonrojaron, pero no dijo nada. Salieron al camino hacia Willow Springs. El sendero era abierto, los exponía, pero les permitía avanzar con rapidez. Wyatt mantenía el rifle sobre la silla, vigilando sin descanso. ¿Qué pasará cuando lleguemos al pueblo?, preguntó Lydia mientras cabalgaban juntos. El sheriff tomará tu declaración, enviará telegramas a las autoridades del territorio. Con suerte organizarán una partida, y quizá manden a los Marshalls. Los Kane han hecho bastante daño ya. ¿Y será seguro para mí seguir hasta Prescott? Con el tiempo sí. Pero sería más prudente quedarte en Willow Springs hasta que los atrapen. Su voz se suavizó. Sé que no era tu plan, pero allí buscan una maestra. Podrías empezar la escuela. La idea germinó de inmediato en la mente de Lydia. En lugar de Prescott, Willow Springs estaba cada vez más presente en la mente de Lydia Sawyer. Lo consideraré, susurró mirando el horizonte. El sol caía cuando por fin apareció el pueblo, unas cuantas construcciones de madera, alineadas a lo largo de la calle polvorienta rodeadas de ranchos desperdigados. Lydia alcanzó a distinguir la torre de una iglesia, el perfil imponente de un hotel y varias tiendas. En la entrada del pueblo los esperaba el sheriff Calvin Slocum, acompañado de 2 ayudantes, y de Ezekiel Zeke Rawlins. Recibimos tu mensaje, dijo el sheriff a Wyatt Reed. Señorita Sawyer, entiendo que usted presenció el asalto a la diligencia de Tucson. Sí, señor, respondió Lydia con voz firme. Vi claramente sus rostros. Entonces es la primera testigo viva que tenemos. Venga conmigo a la oficina, es el lugar más seguro por ahora. La oficina del sheriff era un edificio sólido con ventanas enrejadas y una puerta reforzada. En un rincón hervía café sobre una estufa, y en una pared colgaban carteles de Se Busca. Slocum acomodó a Lydia y fue tomando su declaración con calma, apuntando cada detalle en un registro de cuero. Al terminar asintió con gravedad. Coincide con lo que sospechábamos. Jedidiah Jed Kane, Boone Walker y sus hombres han asaltado al menos 6 diligencias en 3 meses, además de 2 bancos en Nuevo México. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Wyatt de pie junto a la silla de Lydia en actitud protectora. He enviado un telegrama a la oficina de los Marshalls. Sus hombres llegarán en 2 días. El sheriff se rascó la barba canosa. Mientras tanto, la señorita Sawyer debe quedarse en un sitio seguro. El hotel es demasiado público. Mi hermana puede recibirla, propuso Amos Thatcher, uno de los ayudantes.
Su casa está en las afueras tranquila, y su marido anda en una arriada de ganado. Le vendrá bien la compañía. Un suspiro de alivio recorrió a Lidia una casa verdadera la presencia de otra mujer. Sonaba a cielo tras tanto miedo. Wyatt, sin embargo, frunció el ceño. Con todo respeto, esa casa puede defenderse. Los Kane no se rendirán fácil. Es sólida, aseguró Slocum, y pondré hombres vigilando. Y tú, Wyatt, también corres peligro por haberla protegido. Me las arreglaré. Tengo amigos en el pueblo. Lidia lo miró en silencio, buscando en sus ojos confirmación. Él asintió apenas, y ella comprendió, necesitaba saberla a salvo para poder ayudar al sheriff en lo que se avecinaba. La mujer que la recibió fue Josie Bell Carter, de unos 30 y tantos años, práctica y alegre, que abrió su hogar con hospitalidad sincera. La casita estaba arreglada con esmero, colchas de colores, y cortinas daban calidez al ambiente sencillo de frontera. «Pobrecita», murmuró Josie mientras la instalaba en una habitación. «¡Qué calvario has pasado! Pero ya estás a salvo, y con Wyatt Reed cuidándote esos bandidos no tienen oportunidad». Esa noche Lidia durmió profundamente rendida al fin. Soñó con Wyatt no entre balas ni persecuciones, sino en instantes serenos, sus manos firmes vendarle el tobillo, su sonrisa rara, iluminando el rostro adusto, el eco de aquella palabra dicha en el pasillo del rancho Hermosa. Por la mañana el olor a pan horneado y voces femeninas la despertaron. Se vistió con ropas prestadas por Josie, un poco grandes pero limpias, y bien cosidas, y entró a la cocina donde su anfitriona conversaba con visitas. «Lidia, ven, conoce a todas», llamó Josie con entusiasmo. «Están deseando saludarte, espero no te moleste». 4 mujeres la miraron con franca curiosidad. Josie las presentó a Abigail Thorne, la esposa del predicador; Eunice Boone, dueña de la tienda general; Martha Slater, la costurera; y Rebecca Pike, esposa del banquero. «Te trajimos algunas cosas, querida», dijo Rebecca señalando una canasta sobre la mesa. Lo básico, una bata, medias, pañuelos. Y Martha se ofreció a arreglarte un vestido. Lidia quedó abrumada por tanta bondad. «Gracias. No sé qué decir». «No digas nada», intervino Eunice. «Es lo que hacen los vecinos». Mientras compartían café y pan recién salido del horno, comentaban las noticias. Todo el pueblo hablaba de la fuga de Lidia y del valor de Wyatt. La banda de los Kane había sembrado terror demasiado tiempo, y todos ansiaban justicia. «¿Es cierto que es maestra?», preguntó Abigail. «Sí, iba rumbo a Prescott para un puesto, pero...», dudó Lidia recordando lo que Wyatt le sugirió. «Pero Willow Springs también necesita una maestra», añadió Josie. «Los niños llevan meses sin clases. El consejo la contrataría sin pensarlo». La idea empezó a tomar forma real en la mente de Lidia. Había venido al oeste buscando aventura y propósito. Tal vez ambos la esperaban aquí, junto con alguien que jamás imaginó. Cuando las damas se marcharon con promesas de volver, Lidia se quedó ayudando a Josie con las tareas de la casa con una nueva sensación de pertenencia latiendo en su pecho. El tobillo de Lidia Sawyer iba mejorando, aunque todavía caminaba con cuidado. Esa tarde se sentía inquieta, preguntándose dónde estaría Wyatt Reed y qué avances habría con las autoridades. La respuesta llegó cuando el sheriff Calvin Slocum apareció con noticias. «Los Marshalls llegarán mañana», anunció mientras aceptaba el café que Josie Bell Carter le ofrecía. «Traen refuerzos desde Tucson. Tenemos informes de que los Kane y los suyos fueron vistos cerca de Dry Gulch, a unas 15 millas al este. Parece que están reuniendo a toda la banda». «¿Y Wyatt?», preguntó Lidia intentando sonar tranquila. Los ojos del sheriff chispearon con picardía. «Anda organizando la defensa del pueblo. Puso a los hombres a levantar barricadas y montar guardias. Se puso serio. Reed es un buen hombre para tener en una pelea, sirvió con distinción en la guerra. Eso dicen. Habrá pelea aquí, difícil de saber. Quizá al vernos preparados se retiren. O quizá vengan buscando venganza». Terminó su café y se levantó. «De cualquier modo estaremos listos». Esa noche, mientras Lidia ayudaba a Josie en la cocina,
Unos pasos se acercaron a la puerta. Ambas se tensaron hasta que una voz conocida llamó. «Soy Reed, señora Carter». Josie abrió y Wyatt entró quitándose el sombrero. Sus ojos encontraron de inmediato a Lydia, dejando ver el alivio. «Te ves mucho mejor». «Me siento mejor», respondió ella, deseando ir hacia él, pero la presencia de Josie la contuvo. «El sheriff dice que los Marshalls llegan mañana». Wyatt asintió sentándose a la mesa. «El pueblo está tan preparado como podemos. Los hombres hacen guardias por turnos». Se notaba cansado pero firme. «Quería asegurarme de que estés cómoda aquí». «Josie ha sido muy buena conmigo», aseguró Lydia. «Y las damas del pueblo me trajeron ropa, provisiones. Nunca recibí tanta generosidad de desconocidos». «Ya no seremos desconocidos por mucho tiempo», dijo Josie, sirviendo estofado. «En Willow Springs nos cuidamos entre todos». La comida sencilla resultó la más grata que Lydia recordaba desde que dejara Boston. Wyatt se relajó un poco, hasta sonrió con las anécdotas de Josie sobre los vecinos, al describir las defensas para tranquilizarlas. Lydia se sorprendió de su temple y su capacidad de liderazgo. Muy pronto llegó la hora de partir. Josie, con tacto, se entretuvo en la cocina para dejarlos a solas en la puerta. «¿Te veré mañana?», preguntó Lydia. «Sí. Cuando lleguen los Marshalls habrá que decidir el siguiente paso». Él vaciló, luego tomó su mano. «Lydia, si las cosas salen mal». «No saldrán», lo interrumpió apretándole los dedos. «Me has protegido hasta ahora. Confío en ti». En sus ojos brilló algo entre determinación, ternura y un sentimiento más profundo. «Ten cuidado. Quédate dentro, alerta. Lo haré. Y tú también cuídate». Se sostuvo en su mirada un instante más hasta que Wyatt soltó su mano a regañadientes y salió. Lydia lo observó por la ventana mientras montaba su caballo y se alejaba erguido, recortado contra el cielo oscurecido. Al día siguiente, al mediodía, llegaron los Marshalls, 4 hombres duros con el rostro curtido y las estrellas brillando en sus chalecos. Se reunieron con el sheriff Wyatt y otros líderes del pueblo en la cárcel. Revisaron la declaración de Lydia y planearon la estrategia. Ella fue llamada para identificar fotografías de bandidos conocidos, confirmando que Jedediah Jed Kane y Boone Walker habían encabezado el asalto a la diligencia. Los Marshalls escucharon atentos. «Tiene buen ojo para los detalles, señorita Sawyer», la felicitó el jefe. «Esto nos será de gran ayuda». Wyatt permanecía cerca y su sola presencia le daba calma. En apenas 4 días se había convertido en su ancla en un mundo extraño. El cruce de miradas entre ambos no pasó desapercibido para el sheriff, que sonrió con complicidad. De pronto un ayudante irrumpió con noticias. «Jinetes en el camino del este, al menos una docena bien armados». El ambiente cambió de inmediato de planeación a acción. «Lleven a mujeres y niños al sótano de la iglesia», ordenó Slocum. Todos los hombres armados a sus puestos. Wyatt estuvo al lado de Lydia en un segundo. «Te llevo con Josie. Su casa está apartada de la calle principal, más fácil de defender». A toda prisa recorrieron el pueblo, donde el caos controlado se desplegaba a hombres, moviendo carretas para formar barricadas, comerciantes clavando maderas en las ventanas, familias corriendo con sus pertenencias hacia el refugio. En la casa de Josie encontraron a la mujer preparando víveres y mantas. «El sótano de la iglesia estará a reventar», explicó. «Pensé que mejor tener provisiones». «No irás a la iglesia», dijo Wyatt. «Es muy riesgoso cruzar el pueblo ahora. Tú y Lydia se quedarán aquí. Dejaré a Amos Thatcher con ustedes». Josie asintió sin discutir. Lydia la ayudó a reunir agua y medicinas, consciente de que pronto habría heridos. Wyatt revisó ventanas y puertas, movió muebles para reforzar la entrada. Cuando terminó, se volvió hacia ella. «Debo regresar al pueblo. El ayudante se quedará afuera». «Cierren bien las puertas y manténganse lejos de las ventanas», ordenó Wyatt Reed antes de marcharse. «Por favor, ten cuidado», suplicó Lydia Sawyer, aferrándose a su brazo. En lugar de responder, él la atrajo hacia un abrazo breve pero intenso, como si en ese instante el mundo entero pudiera desvanecerse. Al soltarla, su mirada era grave, cargada de promesas. «Cuando todo esto acabe, tenemos cosas de qué hablar».
y se fue avanzando hacia su caballo con cada paso firme como quien se dirige al destino. Las horas siguientes estuvieron llenas de espera y silencio tenso. De cuando en cuando algún grito se filtraba desde el pueblo, pero aún no había disparos. Josie Bell Carter cosía sin parar su aguja, reluciendo bajo la lámpara, fingiendo calma. Lydia intentó ayudar, pero sus puntadas torcidas delataban sus nervios. «Él estará bien», dijo Josie en voz baja. «Wyatt ha sobrevivido a cosas peores que los Kane. Lo conoces desde hace tiempo, desde que llegó hace 5 años». Se mantenía reservado, pero siempre dispuesto a tender la mano cuando hacía falta. Dejó la costura a un lado y añadió: «Mi Jacob fue arrastrado por una riada hace 2 primaveras. Wyatt se lanzó sin dudar al torrente y lo salvó». Sus ojos brillaban de ternura al estudiar a Lydia. «Merece ser feliz». Todas hemos esperado que alguien lograra ver más allá de su carácter reservado y notara al buen hombre que lleva dentro. Lydia se sonrojó. «Apenas nos conocemos desde hace unos días. A veces es suficiente», sonrió Josie, «sobre todo si esos días se pasan salvándose la vida mutuamente». El sol caía cuando un estampido inconfundible resonó a lo lejos. Disparos, luego gritos y más balas. Lydia quiso correr a la ventana, pero Josie la retuvo con firmeza. «Esperamos. Eso es lo que ellos quieren que hagamos». Los disparos crecieron en intensidad. La batalla por Willow Springs había comenzado. Lydia caminaba de un lado a otro, imaginando a Wyatt en medio del fuego, arriesgando su vida por el pueblo que había aprendido a amar. Entonces un ruido distinto, cascos, acercándose pero desde la dirección opuesta al pueblo. Josie tomó una escopeta junto a la puerta justo cuando Amos Thatcher gritó una advertencia y sonó su revólver. Una bala rompió la ventana frontal, llenando el cuarto de astillas de vidrio. Josie arrastró a Lydia detrás de la mesa de roble que habían volcado horas antes. «Intentan rodear el pueblo», susurró. «Quieren entrar por detrás. Más disparos afuera». La voz del ayudante se quebró de dolor, y luego silencio. Unos pasos pesados crujieron sobre la grava. «2 mujeres aquí dentro», rugió un forajido. «Una de ellas es la testigo». Josie apuntó la escopeta a la puerta. «Disparo mejor que mi marido», murmuró a Lydia, «y él fue tirador en la guerra». La puerta cedió bajo una patada, y un hombre barbudo entró empuñando su revólver. Josie disparó sin dudar. El estampido retumbó en la casa y el hombre cayó hacia atrás, herido de muerte. Otro asaltante se asomó por la ventana rota. Lydia, sin pensarlo, tomó un sartén de hierro y lo lanzó con todas sus fuerzas. El golpe le dio en el brazo, desviando su puntería. La bala se incrustó en la pared. Josie disparó la segunda carga justo cuando intentaba trepar, derribándolo para siempre. «Recarga», ordenó Josie, abriendo la escopeta. Lydia, temblando pero decidida, colocó los cartuchos. Desde fuera se oyeron voces que reconocieron como las de los hombres del sheriff, atacando por la retaguardia. El tiroteo se recrudeció alrededor de la casa hasta que al fin el silencio se impuso. Josie Lydia llamó una voz familiar. Era Wyatt. Lydia se levantó de un salto. Él apareció en la entrada con un vendaje ensangrentado en el brazo, pero vivo. Sin pensar, ella corrió a sus brazos. El abrazo fue feroz, su corazón latiendo fuerte contra el pecho de ella. «Estás a salvo», murmuró en su cabello. «Gracias a Dios». Detrás de él, el sheriff Calvin Slocum observó los cuerpos en el suelo, alzando las cejas. Parece que las damas se defendieron bastante bien. «Josie es mejor tiradora que su esposo», respondió Wyatt, aún estrechando a Lydia. «Jacob se lamentará de haberse perdido la acción». Josie asintió tranquila, recargando de nuevo su arma. La noticia llegó pronto. A pie Tama de los Stilwell había sido derrotada. Jedediah Jed Kane y Boone Walker habían caído en el enfrentamiento principal en el pueblo. La mayoría de sus hombres estaban muertos o bajo custodia. 3 habitantes de Willow Springs habían perdido la vida y varios estaban heridos, pero la comunidad resistió. Los Marshalls se hicieron cargo de los prisioneros, prometiendo que enfrentarían la justicia. El testimonio de Lydia sería fundamental en el juicio, aunque faltaban meses para eso. Por ahora, Willow Springs empezaba la dolorosa tarea de sanar y levantarse de nuevo. El propio Amos, malherido,
logró sobrevivir gracias a la rápida atención de Josie cuando el humo de la pólvora se disipó. El Doc Cyrus Maddock estaba abrumado con tantos heridos, así que Lydia Sawyer se ofreció a ayudar limpiando heridas, colocando vendajes y consolando a los afectados. La herida de Wyatt Reed resultó ser solo un rasguño de bala más aparatosa que grave, pero aún así él se negó a descansar. Organizaba reparaciones, animaba a los que habían perdido a sus seres queridos y devolvía confianza con su sola presencia. Lydia lo observaba en silencio, admirando cómo aquel hombre actuaba con eficacia tranquila, sin buscar méritos, pero ganándose el respeto de todos. 3 días después de la batalla, cuando Willow Springs empezaba a retomar la normalidad, el Consejo del Pueblo convocó una reunión urgente y, para sorpresa de ella, fue invitada a participar. El Judge Horace Whitfield, hombre de bigotes abundantes y barriga respetable, se dirigió a Lydia directamente. «Señorita Sawyer, sabemos que usted es maestra titulada del Este». Sí, señor, viajaba hacia Prescott para ocupar una plaza. No necesitó terminar la frase. Pues como quizá haya escuchado, nuestra escuela lleva meses sin maestra. Los niños andan salvajes y los padres ya no saben qué hacer. Se aclaró la garganta. Queremos ofrecerle el puesto. El sueldo es modesto, pero incluye una pequeña casa que puede estar lista en menos de una semana. El corazón de Lydia dio un vuelco a un hogar propio, un aula, y Wyatt cerca. Me honra su ofrecimiento, juez Whitfield. Acepto con mucho gusto. Los miembros del consejo asintieron satisfechos. Perfecto. Las clases empiezan el lunes próximo. Al salir del salón, la luz suave del atardecer bañaba la calle polvorienta. Wyatt la esperaba fuera, y bajo esa claridad su rostro se veía menos áspero, más humano, como el hombre que ella había llegado a querer. «Me dicen que debo felicitarla, señorita maestra Sawyer», dijo él ofreciéndole el brazo. Ella lo tomó con naturalidad, sintiendo que ese gesto sencillo era lo correcto. «Las noticias vuelan en un pueblo pequeño». «Así es», contestó él, guiándola hacia las afueras donde el desierto se pintaba de tonos rojizos y dorados. «¿Estás segura de quedarte, Prescott? Es más grande, podría darte más oportunidades». Lydia se detuvo, lo miró fijamente y respondió. «Busqué aventura y propósito. Y encontré todo eso aquí, junto con algo que no esperaba». ¿Y qué sería su voz grave? Tembló apenas. «Tú». La palabra quedó suspendida entre ambos, sencilla y verdadera. Lydia continuó. «Sé que han pasado menos de 2 semanas desde que me hallaste en el desierto, y que todo esto va más rápido de lo que dicta la decencia. Pero nunca estuve más segura de nada». Wyatt le tomó las manos. «Pensaba cortejarte a la manera correcta, flores, paseos al templo, visitas formales. Y aún podemos hacerlo». Ella sonrió. «Pero ya nos hemos visto en lo más crudo y lo más valiente. ¿Qué sentido tendría fingir protocolos ahora?» La sonrisa de Wyatt lo transformó por completo. «Eres la mujer más extraordinaria que he conocido, Lydia. Mi rancho está dañado. No es gran cosa, pero si me das tiempo para arreglarlo, podríamos construir allí algo juntos. ¿Me estás pidiendo matrimonio, Wyatt Reed?» «Con poca elegancia, pero sí. Te amo, Lydia. Creo que empecé a amarte desde el instante en que abriste los ojos en mi cabaña». Ella rió con alegría pura. «Y yo supe que caía por ti cuando me dijiste, mientras yo esté aquí no morirás a una desconocida medio muerta en el desierto». Sí, Wyatt, sí a todo. Se besaron bajo el cielo inmenso de Arizona, un beso que fue promesa y comienzo de un futuro. 3 meses después, en un día otoñal perfecto, Lydia Sawyer se convirtió en Lydia Reed en la iglesia de campanario blanco de Willow Springs. Todo el pueblo acudió junto a rancheros de leguas a la redonda que respetaban a Wyatt. Josie Bell Carter fue la madrina de Lydia, mientras Ezekiel Sec Rollins se paró como padrino de Wyatt. El sheriff Calvin Slocum entregó a la novia, orgulloso de hacerlo como representante de la ley que había unido sus caminos. Lydia vestía un sencillo traje blanco confeccionado por Martha Slater, adornado con diminutos botones de perla que, según confesó Wyatt, más tarde lo habían vuelto loco durante la ceremonia. Él lucía un traje nuevo, botas relucientes y una sonrisa nerviosa.
Cuando el predicador los declaró marido y mujer, el júbilo del pueblo fue tan grande que pareció levantar el techo de la iglesia. Aquellas personas que hacía apenas unos meses eran completas desconocidas para Lydia Sawyer, se habían convertido en su familia. El cariño y la aceptación de los cuerpos de Willow Springs eran un regalo tan valioso como el amor de Wyatt Reed. La escuelita cerró una semana para su luna de miel, un viaje al rancho, ya reconstruido de Wyatt, convertido ahora en un verdadero hogar con cortinas en las ventanas y un huerto listo para la siembra de primavera. La cabaña donde Lydia había despertado tras su rescate estaba irreconocible un dormitorio adicional, una cocina amplia y un porche techado desde donde contemplaban el sol ocultarse tras el desierto. «Bienvenida a casa, señora Reed», dijo Wyatt al alzarla en brazos para cruzar el umbral pese a sus risas y protestas. Esa noche, ya en el porche bajo el manto estrellado, Lydia apoyó la cabeza en su hombro. «Jamás imaginé que estar al borde de la muerte en el desierto me conduciría a la mayor felicidad de mi vida». El brazo de Wyatt la estrechó con fuerza. «Me alegra haber sido yo quien te encontrara aquel día». «Y yo también, Wyatt. Yo también». Epílogo. 5 años después. El rancho de los Reed había prosperado más de lo que ambos soñaron. La disciplina y esfuerzo de Wyatt habían multiplicado su ganado, mientras Lydia dividía su tiempo entre enseñar en la floreciente escuela de Willow Springs y llevar el hogar. La mayor alegría de sus vidas eran sus hijos Daisy Reed, de 3 años, llamada así en honor a la madre de Lydia, y el pequeño Jesse Reed, de apenas 1 año, que llevaba el nombre del padre de Wyatt. Sus risas llenaban las habitaciones, completando aquella felicidad nacida de un rescate desesperado en la arena ardiente. Willow Springs también había crecido favorecida por la llegada del ferrocarril y el comercio. La banda de Jedediah Jed Kane y Boone Walker ya no era más que una historia de cantina, un recuerdo de cómo gente sencilla defendió su tierra y a los suyos. En las noches de verano, cuando el calor cedía y el cielo se cubría de estrellas, Lydia y Wyatt solían sentarse en su porche con los niños dormidos dentro, y se maravillaban de la ruta que el destino les trazó. «¿Alguna vez extrañas Boston?», preguntaba a veces Wyatt, aunque conocía la respuesta. Ni un instante, respondía siempre Lydia con una sonrisa. «Aquí es donde pertenezco. Aquí es donde pertenecemos». Con el tiempo su historia se volvió leyenda. La maestra del este que casi muere en el desierto, y el vaquero que le susurró: «Mientras yo esté aquí no morirás». Un amor que floreció contra todo pronóstico en el corazón indómito del territorio de Arizona.